Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Estamos esta semana sobre Pablo, Saulo el perseguidor, convertido en el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Vimos esta semana a Saulo el perseguidor, luego vimos la conversión de Saulo cuando él quería seguir persiguiendo y el Señor lo llamó, y ahora vamos a ver cuando han transcurrido unos 18 años del momento de su conversión. Ahora lo encontramos en Antioquía. En Antioquía lo encontramos donde dice en el versículo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y doctores. Encontramos en Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio el Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Tomemos nota de que ellos están en la iglesia de Antioquía, pero no están de vagos, ellos están ministrando al Señor, ellos están ayunando y sirviendo. Ellos no están ahí simplemente sentados en la banca, no están calentando banca. Ellos están trabajando, ellos están sirviendo al Señor. De hecho, ellos están preparándose para el trabajo, para lo que el Señor los ha llamado a hacer. Es importante que si el Señor nos ha llamado a hacer un trabajo, que nosotros nos preparemos adecuadamente. Ya él se había preparado, por decirlo así, en el seminario del Señor. Habían pasado unos 18 años, donde él pasó 3 años en Arabia con Jesús, recibiendo la instrucción y recibiendo la revelación que el Señor le dio. Desde la conversión hasta este momento han pasado unos 18 años, donde él está preparándose, ya pasó por el seminario del Señor, ya estuvo con Jesús, ya estuvo viendo al Señor cara a cara, estuvo recibiendo la revelación directamente de él. Él pudo dar testimonio de que él no había recibido la revelación de otros, sino que la recibió directamente del Señor. Ahora está sirviendo al Señor en Antioquía y el Señor dice, ya está listo. Ya ha llegado el momento. Es importante que las personas se preparen adecuadamente. Yo recomiendo que comiencen preparándose, aliándose o trabajando con una persona que está sirviendo adecuadamente al Señor. Péguese a esa persona como una garrapata. Reciba la instrucción, reciba la formación, reciba la dirección de parte de esa persona que tiene más trayectoria en los caminos del Señor. Trabaje, prepárese para el momento que el Señor lo va a mandar a ir a trabajar en la obra del Señor. Entonces, versículo 2, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, le dijo a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, Dios escogió quién iba a ir con Saulo, quién iba a llevar a Saulo. En los primeros capítulos de la trayectoria de Saulo de Tarso, encontramos que está primeramente Bernabé y luego Saulo. Llega un momento en que ya no es Bernabé el que está de primero, sino que ahora es Pablo, que el nombre Saulo es hebreo, el nombre Pablo es griego. Y Lucas, el escritor, entonces comienza a llamarlo Pablo. Luego es Pablo y Bernabé. Pero al principio es Bernabé y Saulo, o Bernabé y Pablo. Es importante que nosotros nos preparemos para el servicio del Señor. Es importante que nos dejemos llevar, que nos dejemos guiar. Ahora, ya Saulo está listo, pero todavía no está listo para ser el líder del equipo. Está listo para salir con Bernabé, pero el que va al frente es Bernabé. Quien está siguiendo número 2 es Saulo y luego el apóstol Pablo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y al llegar a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Noten que siempre ellos buscaban a los judíos.
llevaban el evangelio primeramente a los judíos. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Los judíos habían sido nombrados por Dios para ser receptores de la palabra, para ser receptores de la ley y los profetas. Ellos debían recibirlo, guardarlo y transmitirlo a las naciones. Ellos debían ser misioneros a las naciones. Lamentablemente los judíos no lo entendieron así. Ellos creyeron que ellos habían sido escogidos para privilegios especiales, cuando en realidad Dios los estaba escogiendo para ser usados por el Señor, no para privilegios, sino para responsabilidades específicas. Entonces ellos siempre buscan, Bernabé y Saulo, siempre buscan primeramente a los judíos. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, era judío, pero era un falso profeta judío llamado Bar Jesús, o sea, hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero lo resistía Elimas, el mago, que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. El procónsul quiere escuchar la palabra de Dios, pero hay alguien estorbando. Y a menudo cuando nosotros estamos testificando y estamos hablando de las otras personas del Señor también, alguna persona va a estar estorbando, va a estar tratando de impedir que le llegue el mensaje a esta persona. A veces tenemos que buscar la manera de poder llegarle de otra manera o en otro momento para que podamos hacerlo. Pero en este momento, dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, o sea, fijando en Bar Jesús, en Elimas, la vista, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor. Era judío, pero era un falso profeta del judaísmo. Ahora pues, le dice Pablo, he aquí la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por un tiempo. No fue total, o sea, no fue de una vez que quedó ciego, pero por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y siguieron entonces su viaje, donde ellos iban predicando la palabra del Señor. Dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Mas Juan, que era sobrino de Bernabé, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ahora, este detalle no le cayó nada bien a Pablo. Evidentemente era un gasto extra. Ellos iban con Juan Marcos, y él ahora le dio mamitis, le dio cabanga, mal de patria, y entonces tomó la decisión de que él no iba a continuar con ellos, que él quería regresar a casa. Y entonces tuvieron que mandarlo para la casa. Eso definitivamente fue un gasto que no estaba contemplado en el presupuesto. Y ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de reposo, se sentaron. Recuerden que siempre buscan primeramente a los judíos. Y después de la lectura de la ley, los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto era costumbre. Cuando llegaban judíos, que evidentemente eran personas piadosas, entonces llegaban a donde estaban reunidos los judíos en otras ciudades, les invitaban para que participaran. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo extendido los sacó de ahí. Por un tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, los repartió por suerte la tierra de ellas, y después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces pidieron rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo:
habiendo ya hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero, de la simiente de este. Entonces él está predicando un sermón para llegar hasta David, porque ahora va a aplicar a Jesucristo como hijo de David. Entonces dice el versículo 23, de la simiente de este, o sea, de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, habiendo predicado Juan el Bautista, antes de su venida, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, mas he aquí viene uno después de mí, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y sigue Pablo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a éste, ni las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándolo, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Y se le apareció por muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. En una ocasión, más de 500 personas a la vez. Y nosotros también, o sea, Pablo y Bernabé, os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Pero eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está Pablo predicando a los judíos, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. O sea pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados, y que de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Este fue el sermón de Pablo ante los judíos. Y al salir de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, o sea, gentiles convertidos al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que permanecieran en la gracia de Dios. Ahora ven lo que sucedió. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mas los judíos, al ver las multitudes de los gentiles, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con fuerza, con poder, dijeron, a vosotros, judíos, a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Él siguió buscando a los judíos, pero ahora su prioridad ya no eran los judíos. Ellos habían rechazado, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mas los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, e incitaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Note que ahora ya se cambió el orden. Era Bernabé y Pablo, ahora es Pablo y Bernabé. Ya Pablo no es número 2 en la comitiva.
él ha sido número 2 juntamente con Bernabé. Ahora ya él aprendió, tomó su lugar de liderazgo. Ahora entonces ya Pablo es número 1 y Bernabé número 2. Y los echaron de sus términos. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a capítulo 14, seguimos leyendo, versículos del 1 al 7. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Ellos siguieron buscando judíos primero, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creyeron incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, quien daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por las manos de ellos. Entiendo que tanto Pablo como Bernabé. Mas la multitud de la ciudad estaba dividida. Están ahora en Iconio. Mas la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, intentaron afrentarlos y apedrearlos, ellos se enteraron y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, otra provincia, y a toda la región alrededor, y ahí predicaban el evangelio. Entonces, muchas de las salidas de las ciudades de Pablo y Bernabé eran porque estaban siendo perseguidos. Ellos trabajaban en una parte mientras pudieran hacerlo. Cuando ya las cosas se ponían candentes, entonces ellos iban a otra parte, iban a otra ciudad. Ahora, siguiendo en el versículo 11. Bueno, sigamos adelante, en el versículo 7. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, quien cuando fijó los ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo, nunca había caminado. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, no fue Pablo, sino el Señor a través de Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. O sea, ellos estaban aplicando a lo que estaba sucediendo, a sus tradiciones, a su religión regional. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo llamaban Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud ante Pablo y ante Bernabé. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgando sus ropas, se lanzaron a la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres de pasiones como vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, quien en las edades pasadas ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les ofrecieran sacrificio, a ellos creyendo que eran dioses. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que le venían pisando los talones, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero cuando lo rodeaban los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Primer viaje misionero, donde van predicando la palabra primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Los judíos que no creen son los que persiguen primeramente, los que alborotan al pueblo. Y llegó el punto de que inclusive apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. El Señor lo levantó y pudo seguir predicando la palabra. Él estaba siendo perseguido, estaba sufriendo por causa del evangelio. Muchas veces a nosotros también nos tocará persecución, nos tocará ser perseguidos cuando estamos testificando por el Señor.
animémonos y sigamos adelante sabiendo que el Señor es el que da el crecimiento. Nosotros sembramos, el Espíritu Santo es el que toma la palabra y la usa y la aplica, y Dios es el que da el crecimiento. Nosotros seamos fieles, esparciendo la palabra, viviendo por el Señor y dejándonos usar para la gloria del Señor. Muchas gracias por la atención al programa de hoy. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿por qué Dios no le removió la espina en la carne a Pablo? Muy bien, vamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, muchos se han preguntado cuál es el tercer cielo. Los que creen en la brecha dicen que el tercer cielo es el cielo que va a ser el nuevo, o sea, nuevos cielos y nueva tierra. La mayoría de nosotros creemos que el tercer cielo es donde está el trono de Dios. O sea, decimos que el primer cielo es aquí, la atmósfera donde vuelan los pájaros, el segundo cielo los astros y el tercer cielo el trono de Dios. Yo me quedo con esa definición. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y Pablo está hablando aquí en tercera persona, conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahora, evidentemente aquí no está hablando del paraíso donde Jesús fue cuando entregó su espíritu, y donde estaban los muertos en Cristo, los creyentes del Antiguo Testamento, esperando que se cumpliera la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, para luego poder entrar a la presencia del Señor en el cielo. No está hablando de ese paraíso. Me imagino que está hablando del paraíso del trono de Dios. Y entonces sigue diciendo: fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Entonces aquí Pablo tiene que tener mucho cuidado, porque él dice: de tal hombre me gloriaré, de ese hombre, de esa persona me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es muy fácil que se le vaya a uno a la cabeza. Como dijo alguien, que no le crece la cabeza, que no le cabe el sombrero. Es muy fácil cuando una persona está dejándose usar por el Señor, que crea que es de Él. Y ay, qué bonito que hablo, ay, qué bonito que luzco, ay, qué bonito, cómo Dios me está usando. Y para que a Pablo no le pasara eso, entonces dice aquí en el versículo 7, y para que por la grandeza de las revelaciones no me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne. Tome nota que esto es de parte de Dios. O sea, no es algo que está ahí como consecuencia de pecado, no es un castigo, sino que fue puesto por parte de Dios. Pero dice, es un mensajero de Satanás. Entonces Satanás lo está aprovechando, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Dios lo permite y Dios no lo va a remover para mantenerlo ahí, para que Pablo recuerde de dónde ha venido y que él es un siervo del Señor. No se le vaya a la cabeza, no crea que es algo muy especial. Dios le ha dado revelaciones especiales, pero eso no es para que se enaltezca. Acerca de esto, dice el versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Cuando algo hay en nuestra vida y que Dios no la quiere quitar,
Lo que Dios hace es que nos da la gracia para soportar. Nos da su poder, su presencia, para que nosotros podamos seguir adelante y más bien eso resulte en bendición y no en maldición. Si hay una cosa ahí que Dios está usando para producir un bien en nuestra vida y nosotros le pedimos a Dios que la quite y Él la remueve antes de haber producido el bien que Él quiere producir, antes de haber producido el resultado benéfico que Él quiere producir en nosotros, entonces Él va a tener que después poner otra cosa que posiblemente no es tan beneficioso, tan suave, para enseñarnos la lección que nosotros no aprendimos con lo primero. Entonces, en el caso de Pablo, Dios le dijo, no lo voy a quitar, ahí lo voy a dejar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, esto es Dios hablando. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora es Pablo el que habla. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Consiste en esto. Cuando hay una situación en nuestra vida que Dios está usando como herramienta para producir un bien en nosotros, como el caso aquí de la espina en la carne de Pablo, para que no se enalteciera. Eso está ahí. Y Dios nos da la gracia para soportar. Dios nos está enseñando una lección. Está produciendo algo que nosotros necesitamos. En el caso de tener que aprender una lección, si nosotros aprendemos la lección, entre más rápido aprendemos la lección, más rápido Dios va a poder quitar eso. Si no aprendemos la lección, ahí la va a tener. Porque si Él la quita antes que aprendamos la lección, Dios va a tener que usar otra cosa, posiblemente más fuerte. En el caso de Pablo, bástate mi gracia. Y Pablo entonces da testimonio y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Necesitamos estar en la situación para poder recibir esa gracia. La gracia del Señor. Tal vez perdimos un ser amado. Hay que estar ahí para recibir esa gracia. Tal vez estamos con una situación en nuestra vida de finanzas, de salud, y Dios está usando eso para producir un buen resultado en nuestra vida. Entonces, hay que estar ahí para recibir esa gracia del Señor. De lo contrario, nosotros no vamos a aprender y no vamos a beneficiarnos. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. A usted y a mí Dios nos dice, bástate mi gracia. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.